declarado de interés municipal por el Honorable Consejo Deliberante de la Ciudad de Bahía Blanca. Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo encuentro de arquitectura paisajista. Ya comenzamos a disfrutar esta primavera y vamos a comenzar también a hablar de diseño. Llevamos 2 programas trabajando en el área del Parque Jardín. En el día de hoy vamos a estar íntegramente recorriendo un diseño del paisajista Lucas Albero en un country en Pacheco, en Buenos Aires. ¿Qué tiene de importante este jardín que vamos a recorrer durante todo el programa del día de hoy? Es una gran superficie, es una superficie rectangular sumamente interesante que si ustedes la trasladan a una menor dimensión, tranquilamente puede ser el jardín posterior de su hogar. Y como siempre, Lucas en su recorrida no solo se refiere al diseño, sino también que con él vamos a estar hablando las características vegetales de determinadas especies y el porqué de su colocación. Si les parece, viajamos, nos vamos hasta Buenos Aires y compartimos junto a Lucas este diseño. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Bueno, un placer recibirlos acá en este jardín que casualmente, bueno, fue diseñado más o menos en el año, aproximadamente, no, en el año 2005 en realidad, o sea que ya tiene sus años, es un jardín que está asentado. Y bueno, los diferentes requisitos, digamos, de los dueños de casa fueron los siguientes. Es una casa, digamos, moderno, de un estilo bastante racionalista, digamos, con bastante colorido, digamos, que va a dar diferentes tonalidades en cuanto al color. Es un color protagonista fuerte y eso tenía que ser acompañado, digamos, con el verde, que iba a lograr que la naturaleza se incorpore hacia el interior de la casa. Desde el interior de la casa ustedes podrán observar que tenemos muchos ventanales y todos esos ventanales dan a este gran parque. En su primer momento este fue un jardín que era la mitad del tamaño, digamos que era un solo terreno, luego adquirieron el terreno, digamos, de al lado y se unió, digamos, un jardín con el otro, entonces sufrió, digamos, también esas modificaciones de unir un jardín con el otro. Pero en este momento, si yo no les contara esta anécdota, esta historia, la realidad es que no lo notarían porque esa fue la idea, digamos, que las visuales que se incorporen y el atraer un espacio hacia el otro y que se logre generar un solo paisaje, ¿no? Bueno, dentro de los canteros en este momento están podados por la situación invernal, pero tenemos un sector con piedra, digamos, y con plantas que son Equisetum, que los bajamos porque estaban demasiado altos y en una temporada de viento, bueno, se cayeron, entonces se les realizó una poda. Los Equisetum o cola de caballo son plantas que son muy nobles, que van perfectamente con el estilo de esta casa, acompañan la verticalidad de la casa cuando están más altos, y detrás se colocaron, como está la platea de la casa, para colocar algo que le dé colorido. Hay unas rosas iceberg colocadas en las macetas que tienen mucha floración en la primavera y que dan también un detalle de color a este espacio. Luego la idea fue vestir y cortar un poco tantas líneas rectas, digamos, con un poco de movimiento, y en ese caso fue vestir con este cantero. Este es un cantero que está armado con los Trachelospermum, estos Trachelospermum jasminoides, que son los que están en la base. Es un jazmín, como ustedes lo conocen como jazmín de leche seguramente, y son plantas que son rastreras. Es un Trachelospermum que, como el que ustedes conocen, hay uno que se enrieda, este se puede utilizar como un césped, digamos, o sea, es un cubresuelos, se deja crecer libremente, florece igual que el jazmín de leche, pero es rastrero y se utiliza como carpeta cespitosa. Luego tenemos unas ruelias. Las ruelias son unas plantas de flores violetas, muy lindas, muy floríferas en la época, fines del verano, principios del otoño, están florecidas con unas flores en color violetas. Estas acompañan muy bien con el color de la casa, porque fíjense ustedes que la hoja tiene también un color morado, el violeta está dentro de los tonos que acompañan con el rojo, y esto va generando que tengamos diferentes contrastes. También encontrarán en este cantero que tenemos, por ejemplo, agapanthus. Los agapanthus son plantas que tienen plantas bulbosas, que tienen una floración azulada, ustedes los conocen también seguramente, en la zona de Bahía Blanca se dan muchísimo, se dan muy bien, y son plantas que tienen obviamente plantas rizomatosas que las podemos dividir y se pueden colocar
para los canteros, cerca de las piscinas quedan muy bien. Bueno, estas son plantas que seguramente han usado mucho. Y aquí ustedes podrán ver esta dracena rubra, que es una planta también que combina muy bien con el rojo de fondo de la casa. También hay una palmera, hay una Sica revoluta un poco más allá, que podrán ver. La Sica revoluta es una planta de millones de años de aparición. Son plantas que aparecen en la escala evolutiva, digamos, luego de los dinosaurios, o sea que son plantas que tienen millones de años. Ustedes saben que en la escala evolutiva de las plantas nosotros tenemos las especies, por ejemplo, los helechos son las más antiguas, son las que aparecen en la escala evolutiva de los dinosaurios, y las orquídeas o las plantas más evolucionadas son las que aparecen a la altura del hombre. Esta evolución, así como existe en la escala humana, animal y todo, también existe en la parte evolutiva de las plantas, lo cual es muy interesante porque también diferentes insectos son los que polinizan estas especies y logran que nosotros podamos atraer ese tipo de insectos al jardín. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, también lo podemos hacer con las salvias. Las salvias son plantas que también están en una escala un poco más alta, más evolucionada, y tienen la característica de atraer lo que se llaman colibríes al jardín, mariposas, digamos, y ahora vamos a ver algunas especies que, si bien están podadas, en este jardín fue uno de los grandes pedidos de la dueña de casa. Bueno, para sectorizar, digamos, y dividir un poco y generar un poco de intimidad, digamos, con los cercos de este jardín, en general la especie que más utilicé fue los Cupressus tipo Leylandi. Fíjense que en este caso lo que voy haciendo es generar la misma forma de los canteros para darle también un poco más de movimiento, para evitar que avancen demasiado hacia el jardín. Y bueno, otra de las cosas que quería mostrarles y que luego desde una toma desde arriba les vamos a mostrar, el tipo de carpeta cespitosa elegida es la grama bahiana, que aquí funciona muy bien en Buenos Aires. Hoy en día la gente ha elegido cambiar los diferentes tipos de césped como el quicuyo, las bermudas, mucho por el tema de la grama bahiana, por un tema de mantenimiento. Lo que sí son especies que consumen mucho hierro, o sea que tenemos que tener en cuenta siempre una buena fertilización. Bueno, acá siguiendo, si me pueden acompañar, la idea es que se vayan generando como caminos sinuosos, que aparezcan ábrax, que aparezcan rinconcitos, lugares donde uno pueda caminar y vivir el jardín. Y una de las cosas que también luego vamos a hablar un poquito es el tema de los niveles. Un terreno estaba bastante más alto que el otro, entonces después vamos a ver bien desde el tema cómo se manejaron los distintos niveles, como para ir recorriendo, digamos, el jardín. Acá estoy frente a una planta que es muy bonita. Tiene el mismo cultivo, digamos, que aproximado a lo que es el cultivo de la salvia. Se llama Streptosole, es una planta de muchísima floración, florece en general en lo que es, digamos, la primavera o fines del invierno. Es una planta muy florífera, el cultivo es muy fácil, le gusta el pleno sol, y es una planta que da mucho colorido y en general las tenemos en colores amarillos o en colores anaranjados. Si seguimos acá al lado tenemos unas salvias Greggi. La salvia Greggi es una especie que también es súper noble, súper rústica. La podemos colocar en canteros, armar distintos macizos. Para las personas que les cuesta, digamos, el jardín, el cuidado de las plantas, quieren una planta noble, bueno, yo les recomiendo la salvia Greggi, es excelente y encima tiene esta característica que atrae mariposas y colibríes al jardín. Y bueno, después de fondo tenemos los papiros, Cyperus papyrus, que también están como dando un poco de movimiento, y a su vez unos Pittosporum tipo maggi variegado en el fondo, que también aclaran un poco, dan un poco un toque de luz, digamos, a este espacio, a este jardín, para cortar un poco con el verde intenso de los Leylandis que acompañan. Bueno, si me siguen un poquito, vamos hacia este lado. Tenemos un sector acá que está bastante marrón y seco, que son las rosas, que es por la parte del invierno, como también unas salvias guaraníticas que están heladas en este momento. Y también aquí en este sector de jardín tenemos estas protagonistas, estas vedettes de este espacio, que le dan ese violeta intenso que atraen muchísimo también los colibríes, que son las salvias leucanthas, que es una especie también muy noble, que se desarrolla bien, toman este tamaño entre metro, metro 20, y también tienen esa característica de atraer mariposas, colibríes al jardín, o sea que son plantas que la verdad vale la pena tenerlas. Tienen ese gris que acompaña bastante también el espacio, cortan con la textura, una textura totalmente diferente al resto de las hojas. Fíjense a veces de cuando uno intercalar especies que no solamente hagan contraste con los colores de las flores, sino que también hagan contraste en cuanto a la textura, el brillo, el tacto de la planta y la sensación que nos genera en cuanto a la sensación visual, digamos, ¿no?
Luego acá tenemos como este recorrido circular generando una curva y una sensación bastante más envolvente que juega con distintas entradas y salidas. Están en este espacio estos diferentes canteros. Tenemos estas durantas, es una duranta variegada alba que florece muchísimo en la época del verano, con unas flores violetas muy bonitas, y este color variegado alba es muy atractivo porque genera una sensación de luz hacia el jardín, aclara bastante, da bastante luz al jardín. Este es un espacio especial en ese sentido. Tenemos también tenemos una pindó bastante protagonista aquí cerca de la piscina, y después tenemos los agapanthus debajo con unas rosas y salvias guaraníticas que ahora no están podadas, pero que también en su época de verano son bastante llamativas porque la verdad que dan un toque de color bastante fuerte. Y también cerrando como este círculo, este espacio que es tan envolvente, tenemos estos que son los cornus. Los cornus o cornus sanguínea, como su nombre lo indica. ¿Por qué? Porque tiene forma de cuernos, si ustedes miran la forma de la planta, y sanguínea por el color rojo intenso, color sangre. Este cornus sanguínea es una especie que se cultiva mucho en los lugares de frío. Excelente para Bahía Blanca y para toda la zona, ya sea del sur como también de la Patagonia, porque son plantas que toleran perfectamente el frío. Más frío tienen, más rojo intenso se ponen. Y les quiero contar que también, y ustedes algunos conocerán, que hay una variedad que es una variedad gold, una variedad alba que es con amarillo, o sea que es el mismo cornus, que queda muy bien intercalado con el rojo porque es como si fuese el color de un mimbre amarillo, y en el invierno son cosas que dan colorido al jardín sin necesidad de agregar tantas plantas florales. Como ustedes pueden observar, tenemos un espacio donde existía una mora que ya era de jardín, que venía, digamos, con todas estas especies que se agarraban, digamos, que son esta hiedra, que la cubren, la envuelven, digamos. Dejamos y respetamos un poco todo ese espacio, lo unimos con esto que hablábamos recién de la duranta, y aquí se genera un espacio como un rinconcito, digamos, bastante acogedor, bastante como para venir a esconderse la realidad del jardín, a extraerse un poco. Es un lugar donde se hizo un espacio como para apoyar unas sillitas que forma casualmente una guardapampa. También utilizamos piedra rocky o esta piedra naranja de ladrillo partido, digamos, y con estas lajas riojanas, que son bastante gruesas, son de piedra riojana, totalmente de piedra cortada, muy bonitas, son medias rojizas, y le dan también, acompañan con el colorido de la casa en cuanto al color, el rojo, digamos, del estilo de la casa y la pintura que nos cubre, digamos, este espacio. También tenemos ahí un quinotero que está en plena fructificación. Después en este sector, como base, lo que se utilizaron es unas clivias, unos troncos de las podas que vamos sacando, los fuimos colocando así como para decorar, digamos. Hay unas clivias entre medio, y a su vez en la base, acá cubriendo y enmarcando un poco los Leylandii, también se colocaron esas calas o santedequias que ya en muy poco tiempo empiezan a florecer. Se dan perfectamente en esta zona, como en la zona también de ustedes, y son plantas totalmente nobles. Acá estamos justo con la poda del ciprés Leylandii, así que van a ver que está la gente trabajando. Y por último acá también tenemos un sector donde tenemos este cítrico, este limonero, que también es una especie que acá funciona muy bien, se desarrolla bien, y como verán está en plena fructificación. Antes de irnos a la pausa, me queda recomendarles la firma que hace posible que usted tenga una excelente cocina en su hogar. Amoblamientos Joy, fabricados con materiales de primera categoría y perfecto acabado, calidad, diseño y asesoramiento integral. Una empresa líder con 40 años de trayectoria. María Cristina Gallego, ingeniera agrónoma, paisajista, 291-154-296-712. Sergio Goldaracena, riego, parques y jardines, 291-154-431-836.